Bien, como ya le habíamos informado en el segmento anterior, tenemos el gratísimo placer de terminar el programa de hoy con una persona muy versada en los asuntos que trata como funcionario público. Se trata del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado Isidoro Santana, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, un placer tenerlo con No, nosotros. es un placer para mí también. Bueno, ¿cómo marcha la economía? Porque el gobierno dice que está muy bien, la oposición dice que el país está estancado. ¿Cuál es realmente la realidad? No, el país no está estancado, pero de ninguna manera. Si hay una cosa en la cual el país puede exhibir éxitos notorios y contundentes es en el manejo macroeconómico. La República Dominicana mantiene una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina y eso ocurre de manera persistente, con la ventaja además de que eso viene acompañado de una gran estabilidad macroeconómica, tasas de inflación generalmente bajísimas. Y el peso se ha No, mantenido más o menos estable en un rango sí, entre bueno, 47 y la tasa de 50, ¿no? cambio se mantiene bastante estable. Eh, Eso es parte de quizás de la política macroeconómica, pero quizás no voy a decir que todo ha sido mérito del gobierno, porque la economía dominicana es una economía con una gran vocación por la estabilidad. Vamos a ser francos. Es cierto que en los últimos años el crecimiento ha sido más pronunciado que el promedio y la inflación ha sido más baja que en periodos anteriores, pero el país tiene una larga historia de crecimiento con estabilidad. Acá, salvo algunos episodios que uno tiene que recordarlo, como la gran crisis de los años 89-90, la gran crisis asociada al fraude de Baninter en el 2002-2003 y hasta 2004, el país ha mantenido una tendencia Y la crisis del 2008, ¿no? de creciente. Sí, pero incluso en el 2008, República Dominicana fue uno de los países que salió mejor parado en América Latina. Es decir, en ese periodo la mayor parte de los países entraron en crisis y República Dominicana lo Bueno, logró capear. por la reducción de instrumentos financieros, supongo, ¿no? Hubo muchos factores, incluyendo el hecho de que muchos países se metieron en déficit muy grandes. República Dominicana no es que no se metió en déficit, pero tampoco ha sido tan grande como en algunos otros casos. Y después de eso, pues ha logrado manejar la situación. Pero no ha habido equilibrio presupuestario en el país. No, eso sí que no. Pero si uno se pone a mirar las cosas, es cierto que, por ejemplo, sobre todo después, en el año 2012 se presentó un desequilibrio muy grande, pero después que entró el gobierno de Danilo Medina, eso se comenzó a reducir. No es que se ha eliminado el déficit persiste, pero se ha ido logrando bajar y bajar. Pero ¿cuál es la proyección del déficit en el año 2018? Mira, ¿Se va a llenar esa en el meta? año ¿Se va a cumplir esa meta? 2018 vamos a estar con un déficit del gobierno, del sector público no financiero, de aproximadamente un 2.4%, y quizás incluso un poquito menos todavía. Y la proyección que tenemos para el año que viene, que baje por debajo del 2%. Eso no es lo deseable, porque cada vez que hay un déficit, pues significa nuevo endeudamiento. ¿No? Y eso es una cosa a lo que el país tiene que en algún momento ponerle control, pero en todo caso es algo que ha venido aminorando y bajando cada año. Eso ha generado una gran confianza en los agentes económicos
y unido a una serie de condiciones nacionales e internacionales ha permitido mantener este gran crecimiento con esta Sin gran embargo, estabilidad. la oposición frecuentemente acusa al gobierno de actuar irresponsablemente en lo que tiene que ver con la economía, porque dice que la estabilidad de la que se vanagloria está basada en un excesivo endeudamiento, que entiende que ha llegado al clímax y que ese nivel de endeudamiento supera ya las posibilidades del país de hacerle frente sin perjudicar la estabilidad económica que hemos disfrutado todos estos años. Mira, el país no tiene un excesivo endeudamiento, pero tiene una deuda que sí hay que prestarle atención, no hay duda, porque es cierto que sumando todas las deudas públicas, incluyendo la del Banco Central, pues estamos hablando de que ya estamos superando el umbral del 50% del producto, que son cosas que no es para uno sentirse contento, pero siempre ha sido manejable, tomando en cuenta sobre todo que los agentes económicos ven que el gobierno se esmera por reducir el ritmo cada año a que se incurren nuevas deudas. El servicio de la deuda, ¿qué representa para el presupuesto de la República? Bueno, sí representa un monto grande. Yo no soy muy dado a estar divulgando así de primera mano datos por televisión porque a veces uno se puede equivocar. No me luce yo siendo ministro de Economía venir a dar un número que no tenga fresco en la memoria. Pero sí, representa un costo grande. Pero eso es básicamente, no es porque la deuda sea alta, sino es porque normalmente la deuda de países como el nuestro se asume a un costo relativamente elevado y por otro lado cuando lo comparamos con los ingresos fiscales que son anormalmente bajos como proporción del producto en República Dominicana y en algunos otros países de América Latina, entonces resulta que el costo de la deuda en términos presupuestarios sí es elevado. Eso sí preocupa. ¿Y cuál es el monto real de la deuda? Porque se barajan muchas cifras y no hay aparentemente coincidencia con relación a la cifra. Incluso tengo entendido, leí recientemente que las cifras que da el Banco Central no coinciden en su totalidad con la que da el Ministerio de Hacienda. El monto de deuda, el total incluso de deuda del sector público financiero, del sector público no financiero y de todo, eso está en la página web del Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Crédito Público. De modo que ese es el dato oficial. Eso es un dato que yo no te voy a decir ahora mismo con pesos y centavos cuánto debemos, porque eso es un dato que cambia cada día. ¿Y por qué cambia cada día? Bueno, porque cada día puede ser que se desembolse algún dinero de algún préstamo, pero igual cada día se está pagando. Y al final el resultado al día siguiente es de lo que se debía más lo que se tomó menos lo que se pagó. Y eso está cambiando. Pero sí anda en torno al 50% del producto. Eso, ¿La deuda? La deuda total, incluyendo la del gobierno y la del Banco Central. Estamos hablando de 40 y pico de millones de dólares. Sí, más o menos 40.000 millones. Por ahí, millones de dólares. Obviamente la del gobierno, la deuda del gobierno es en torno a los 30.000 millones de dólares. El resto del Banco Central. Sí, ¿Y qué porcentaje de la deuda global pertenece al sector privado? Porque es parte de la deuda nacional, ¿no? No. En estos casos no contamos la deuda del sector privado. Pero el sector privado tiene su propio mecanismo de endeudamiento. No es tanto la deuda externa del sector privado, porque normalmente el sector privado recurre a la banca nacional y su mayor parte es interna. Pero el pago de esa deuda tiene un efecto en la economía, ¿no? Sí. Pero eso es algo propio de las actividades empresariales que viene ocurriendo diariamente. Si yo te decía ahorita que en la administración de la gestión presupuestaria pública, eso puede cambiar de un momento a otro, porque cada rato así como se puede hacer un desembolso
también se puede hacer un pago. Pues imagínate tú en el caso del sector privado, eso es mucho más común porque son tantas empresas que viven haciendo eso, pero eso hay que verlo como algo normal. En la medición del nivel de la economía, de la estabilidad, ¿qué parámetros se usan realmente? Cuando vamos a analizar, por ejemplo, la situación económica del país, usted como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿qué parámetros utiliza? El concepto de estabilidad fundamentalmente está asociado con estabilidad de precio y estabilidad de empleo. Básicamente eso. El de estabilidad de precios se vincula también con lo de la tasa de cambio. No es exactamente lo mismo, pero no hay duda de que están relacionados. La ausencia de estabilidad, normalmente los economistas utilizamos los términos inflación o deflación. En el caso de la inflación, que es lo más conocido, normalmente la inflación siempre existe, pero cuando se sale de determinados cauces ya se generan situaciones de inestabilidad. Y normalmente los fenómenos de deflación están asociados con pérdidas de empleo y eso es lo que provoca que preocupen. Eso es algo que normalmente la economía dominicana hace mucho tiempo que tiene superado. Y te voy a decir, por ejemplo, en los 6 años que tiene el presidente Danilo Medina en el poder, todos los años, excepto el pasado 2017, tuvimos inflación por debajo del 4%, bastante por debajo, a veces incluso en torno al 2%. ¿Y la media latinoamericana? No, para hacer alguna comparación. No recuerdo, pero en todo caso la media latinoamericana suele andar por encima del 4%. Por encima. Hay países, bueno, hay países en situación crítica, como el caso de Venezuela ahora, con hiperinflación. Hay otros países que han tenido años de mucha inflación, años de poca inflación. Ahora mismo hay relativa estabilidad, pero en todo caso relativa estabilidad significa entre 4, 5, 6%, que es lo que tenía la República Dominicana desde hace bastantes años. Y eso siempre lo consideramos estabilidad. Algunos críticos... Este año, perdón, vuelvo a decir que este año seguramente va a superar algo el 4% y lo superó el año pasado. Eso está muy asociado básicamente con los precios de los combustibles y eso. Un nivel moderado de inflación es beneficioso para la economía, dicen algunos economistas, ¿no? Mira, déjame decirte, yo no... Hay teorías que sostienen eso. Hay teorías que sostienen eso. En eso no todos los economistas siempre estamos de acuerdo. Yo no creo que la inflación sea buena nunca. Lo que pasa es que ausencia total de inflación, eso es muy difícil que ocurra. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Japón, que es un caso de un país que tiene ya más de 20 años sin inflación, a veces incluso con inflación negativa, y eso preocupa muchísimo a los japoneses, porque eso es el síntoma de un mal menor, de una actividad económica postrada de un país que no avanza. Claro está que Japón puede darse el lujo de no avanzar porque de hecho ellos tienen un nivel de vida bueno, es la tercera o cuarta economía del mundo, ¿no? Sí, pero tampoco nadie está contento con tener un periodo largo sin avanzar nada hacia adelante, ¿no? Entonces, eso preocupa a los japoneses hasta el punto de que se han venido aplicando políticas de soltar dinero para la calle para tratar de generar algo de inflación, a ver si a través de la devaluación, ¿no? Sí, bueno, normalmente se puede devaluar la moneda. Normalmente lo que ocurre es que se emite dinero para tratar de estimular que la gente consuma más y que haya más acceso al crédito. Una consecuencia de eso puede ser que la moneda se devalúe.
Otra consecuencia puede ser que el índice de precio comience a subir. Eventualmente pueden ocurrir ambas cosas a la vez. Bien, una de las críticas que se le hace comúnmente al discurso oficial sobre el crecimiento de la economía es que se basa fundamentalmente en elevar el nivel de consumo. De eso hablaremos, si usted me lo permite, señor ministro, cuando regresemos después de la pausa.